Bienvenidos a Tu Arte Interior, un espacio para conectar con tu interior. Imaginen a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre ese muro, los cuales son manejados por otras personas que pasan por detrás. Los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta que son solo las apariencias de las sombras de los objetos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego fuera de la caverna, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Este es un primer paso a la adquisición del conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y las sombras de las cosas y de las personas, para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas, la luna, el sol. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudarlos a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna, por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarlo afuera. Son tan capaces de no aceptar lo que les dice su compañero, que pueden llegar al límite incluso de matarlo. Esto que les he contado, muchos ya lo habrán reconocido, es el mito de la caverna de Platón. Es este hombre que de pronto ve algo y adquiere un nuevo conocimiento, una nueva luz, despierta, adquiere una nueva conciencia. En este descubrir y en este camino, despertamos, adquirimos nuevas conciencias también. Y siempre hay seres de luz y personas que nos acompañan en este camino y nos hacen descubrir cuál es nuestra verdadera luz interior y ver esa luz, esa realidad, ese conocimiento que está fuera de la caverna de nuestros pensamientos. Así es como yo descubrí a nuestra invitada de hoy, a Luciana. Luciana Cámpora, la gente nacida en Mar del Plata, Argentina, es terapeuta holística, canalizadora, escritora, lectora de registros akáshicos, artista, madre de 2 hijos biológicos, un varón y una niña, que son sus maestros y luminarias, y 2 hijos literarios, sus ensayos. Dioses en la Tierra, Manual del Buscador Espiritual del 2005, y Buscando tu propio camino a la verdad, la canalización como una facultad a tu alcance del 2009. Sin embargo, muy pocos saben de la inmensa lucha interior que significó para ella. Animarse a ser quien es, que se reconoce como un ser útil, dejar de marginarse a sí misma por el hecho de no encajar con lo establecido. Todo sanador encarna en sí el mito de Quirón, el que buscando sanar su herida va colectando esas herramientas que luego le permiten ayudar a los demás a sanar. Y ella no es la excepción. Sigue en un proceso de aprendizaje a transitar en la vida. Luciana es nuestra invitada de hoy. Estoy muy feliz y contento por eso de que nos acompañe en este 10º capítulo. Llegamos a los 10 capítulos de Tu Arte Interior, de nuestro podcast, de nuestra primera temporada, y estoy muy contento que nos acompañe este ser de luz hoy. ¿Quién es Luciana Cámpora? Bienvenida, Luciana. Hola Manuel, hola a toda la audiencia. Ante de todo, muchas gracias por esta oportunidad de seguir compartiendo, de seguir expandiendo un poquito los saberes de la vida. Te agradezco mucho por esta posibilidad y por tu iniciativa, que me parece genial. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Luciana, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo recuerdas tu vida de niña, de adolescente? ¿Qué observabas? ¿Cuál crees que son en primera instancia estas creencias o estas costumbres que nos dan a los seres humanos desde pequeños?
Bueno, si tengo que observarme a mí de niña, yo me considero, yo era una niña feliz, una niña conectada conmigo, con la naturaleza y por ahí también con un poquito con el aspecto inusual que todos los niños tenemos, todos los niños tienen activo esa conexión natural, espiritual, pero que muchas veces como que se bloquea, ¿no? De parte de los adultos, por ahí no se permite tanto a los niños expresar este lado naturalmente espiritual que todos traemos activo. Yo creo que fui, de alguna manera, una niña que por no encajar con el común de la sociedad o lo que se esperaba quizás de mí a nivel social, fui una niña introspectiva, muy solitaria. Pasé más tiempo abajo de un árbol y entre los pastos y la naturaleza y los animales que con la gente. Y como que me recluí en ese mundo espiritual y como que lo mantuve eh, de alguna manera a salvo de intromisiones, aunque esto también me generó después en la adolescencia bastantes conflictos cuando tuve que encajar, digamos, ¿no? Con una vida social, con una vida laboral, con un desenvolverme en un mundo que por ahí eh, me generaba muchas dicotomías y muchas intrigas porque no llegaba a comprender de qué manera estaba orquestado todo, por qué la gente se empecinaba en vivir vidas sin sentido. Eh, Fue para mí una gran crisis de identidad el intentar encajar en un mundo que no comprendía, dada la manera en la que yo había crecido tan volcada hacia mi interior, hacia mi sentir. Muy bien, Luciana. ¿Y por qué crees que es este bloqueo? ¿Por qué no se nos permite en nuestra niñez que nosotros exploremos sobre ese lado mucho más espiritual, mucho más interno? Bueno, creo que venimos de muchos siglos de adoctrinamiento, de mucha educación, de por ahí unos ancestros que han tenido que atravesar situaciones duras, difíciles, dolores, necesidad de supervivencia, necesidad de salir adelante a través de muchos desafíos muy fuertes y que no siempre estas cuestiones han sido fáciles de resolver o de gestionar, manteniendo activo este lado emocional, manteniendo viva esta conexión y manteniendo la fe. Entonces, por ahí los recursos que nuestros ancestros eh, han tenido que echar mano ha sido el bloquear la emoción como una actitud de defensa, poner barreras a un mundo que parecía ser amenazante o agresivo. Y en cierta forma esto hizo que generáramos armaduras, bloqueos, que ahora nos separan un poquito de lo que es el sentir la vida. Eh, Son más que nada estructuras de defensa y si lo observamos de alguna manera, todas tienen la base en heridas profundas que de alguna manera todos acarreamos porque se han ido transmitiendo de generación en generación y muchas por ahí de las cosas que nos pasan, las que no podemos o no sabemos cómo gestionar desde nuestra integridad, atendiendo tanto al sentir como al pensar y uniendo mente y corazón, tienen que ver por ahí con heridas que ni siquiera vivimos nosotros en nuestro cuerpo físico, en esta vida física presente, sino que vienen de toda una trayectoria ancestral y, y de toda una trayectoria que como almas también fuimos desarrollando a medida de que fuimos entrando en los distintos procesos de encarnación a lo largo de todas nuestras vidas en este plano. Entonces es complejo, realmente hemos creado un sistema de más de 13.000 años de distorsión en el que se ha ido bloqueando esta parte de la conexión natural y de la conexión espiritual, que la traemos más activa cuando ni bien nacemos, pero que con el paso del tiempo como que vamos activando todos esos programas que ya existen como un registro en nuestro ADN y, y vamos encontrándonos con esto, ¿no? Con esta dicotomía entre cómo me pide el mundo que actúe y que reaccione y cómo yo siento que debería actuar o reaccionar para lograr mi coherencia, mi integridad y mi armonía. Y en esto se trata la búsqueda que estamos transitando, ¿no? El camino que vamos desarrollando al venir a la Tierra. Muy bien, bien, Luciana. Tú nos hablabas acerca de que
cuando venimos a este mundo, hay un proceso por el cual vamos activando ciertas cosas en nosotros, vamos activando un poco la conciencia. ¿Y qué pasa con esas personas que no la activan? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué vivimos en el constante sufrimiento entonces y no encontramos? Hay personas que no encuentran qué paso dar, no son plenas, no son felices. Y a veces hay gente que vive en la constante queja, en la constante negación de su propia naturaleza y simplemente no lo ve. ¿Por qué crees que en algunas personas, o quizá en la mayoría, esto no despierta o no se conecta o no se activa? Bueno, tendríamos que empezar a hablar aquí un poquito de planos, de multidimensionalidad, como para entender de qué va y cómo funciona este experimento que venimos a desarrollar a la Tierra, ¿verdad? Porque sabemos que somos seres espirituales, que nuestra esencia vibra y rebosa en una vibración que es puro amor, pura luz, pura comprensión, pura sabiduría, pura conciencia. Somos seres de conciencia plena. Pero ¿qué pasa? Hemos decidido crear este experimento llamado Planeta Tierra para vivir precisamente lo que es estar separados de esa conciencia pura, de esa conciencia plena. Hemos creado este plano, el plano de la mente, el plano del ego, para experimentar la distorsión, porque es algo que nuestro ser espiritual no tenía, no conocía y no podía desarrollar de otra manera. Entonces, partimos de la base de que cuando ingresamos al planeta Tierra venimos a vivir una experiencia restringida de conciencia, una experiencia basada nada más en lo que nuestros sentidos físicos puedan llegar a percibir, bloqueando todo el otro campo de otros sentidos espirituales que también tenemos, pero que nos distraerían del camino que vinimos a desarrollar en la distorsión. Vinimos, aunque mal que nos pese y aunque no lo queramos aceptar, a vivir el dolor, a vivir la pérdida, a vivir la carencia, a experimentar, a ver cómo se siente el odio, la separación, el deseo de controlar, el miedo. Resulta fuerte, pero ese es el aprendizaje que precisamente vinimos a buscar aquí. ¿Qué pasa? Desarrollamos, como decía antes, desde la caída de Lemuria y de la Atlántida, 13.000 años en esta distorsión. 13.000 años de aprender lo que es el dolor y la separación, de aprender lo que es la carencia. Traemos este programa ya impreso en nuestro ADN como parte del recorrido que debíamos hacer como humanidad para llegar a completar el aprendizaje de lo que es estar separados de esa conciencia divina que realmente somos. ¿Qué pasa ahora? Que se cierra el ciclo, que los ciclos galácticos nos posicionan en un lugar en el que termina la etapa de la distorsión, termina lo que para los hindúes se llama el Kali Yuga, el final de la cuenta del tiempo del calendario maya, y que muchas civilizaciones han determinado como un momento, un ciclo galáctico que tiene que ver con los ciclos del Sol, de la Tierra y de la galaxia, en el que se pone fin a este experimento en la distorsión y empezamos a interiorizar y a integrar de a poquito, gradualmente, paso a paso, la verdadera conciencia de los seres espirituales que somos. Entonces, ¿qué pasa en esta movida en la que estamos ahora, en este tránsito que estamos ahora, que es justo el momento del cambio, ahora en el 2020? Estamos transitando ese pasaje entre el habernos apegado a una forma de vivir distorsionada y el empezar a abrirnos a las nuevas formas que en realidad no son nuevas, sino que son las que siempre tuvimos, pero que hace falta ahora recordar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a generar, claro, diferentes estadios, ¿no? Dentro de este proceso de despertar. El despertar no es uno solo, el despertar son una serie de muchos pasos que nos van llevando gradualmente a adaptar nuestra estructura física, mental, energética, a integrar todo lo que verdaderamente somos, que tiene que ver con el proceso del cuerpo de luz. Bueno, en este tránsito, que es gradual, se van generando muchas etapas. Y claro, hay personas que lo comienzan antes y otras después, y esto se va dando por una cuestión más que nada de orden universal. No podríamos despertar todos al mismo tiempo o de la misma manera, principalmente porque el camino de cada uno es individual. En segundo lugar, porque las heridas que fuimos generando durante este ciclo de 13.000 años no son las mismas, no llevan el mismo camino de purificación.
Cada una nos deja un aprendizaje particular que es único para cada esencia, único para cada alma. Entonces el camino para resolverlo también es único para cada alma. Y la sabiduría para resolver su camino está nada más que en esa alma y en ningún otro lado más. Por más que podamos servir de apoyo, de ayuda, o por más que nos podamos servir de toda la información que circula y que ya está abierta para todos para hacer este trabajo. Ocurre también que a nivel de orden cósmico, de orden universal, si despertásemos todos al mismo tiempo generaríamos un caos energético en el planeta. El planeta tiene que seguir funcionando en un pasaje que tiene que ser gradual. No podríamos iluminarnos todos de un día para el otro sin generar un vuelco electromagnético que desestabilizaría todo este sistema que nos ha llevado millones de años elaborar. La Tierra funciona en base a un equilibrio electromagnético. La Tierra ahora ya está vibrando en lo que sería la quinta dimensión de conciencia, mientras que nuestra mente todavía permanece como apegada a los patrones de la tercera dimensión de conciencia, aunque hay seres que ya están haciendo este pasaje hacia la quinta dimensión en la que ya resuena la materia de la tierra, resuenan los animales, resuenan las plantas, y todo está compasándose de a poco a esa vibración. A nosotros nos toca empezar a ser selectivos ahora, empezar a detectar cuáles son esos programas que nos están alejando de la armonía para poder volver a encajar con el ritmo natural de la tierra, de los animales, de los elementos. Y este pasaje debe hacerse de forma gradual porque si no también colapsaría nuestro propio cuerpo. Imagínate que integrar de repente la vibración total y plena de tu ser espiritual en tu cuerpo físico requiere que tu materia esté vibrando en esa misma resonancia. Y si tu materia está densa, si tu materia está llena de toxicidad, no puede dejar ingresar esa luz. Esa luz es un voltaje electromagnético. Es como si quisieras darle a un sistema eléctrico mucho más voltaje del que está acostumbrado. Entonces, este paso, este proceso, tiene que darse gradualmente y darse sincrónicamente y no es un proceso que pueda adelantarse o forzarse ni en uno mismo ni en los demás. Es la propia alma y es el propio ser el que está pulsando cuándo es el momento justo, porque además sucede otra cosa. Sucede que no funcionamos por separado, funcionamos como una red. El cambio que hace un ser humano sobre la Tierra afecta a todo su entorno y afecta al todo. Entonces, en base a lo que es ese orden universal es que también dependemos unos de los otros. Y a medida que las chispitas de luz van despertando en cada corazón, de a poquito vamos incluyendo al resto y expandiendo esta onda expansiva. Pero es un proceso que tiene que ser medido, que tiene que ser cuidado, que no puede hacerse a la ligera. Y por eso es que no puede depender tampoco de lo que el ego desea, ¿verdad? Porque todos deseamos, yo me quiero iluminar, pero no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pidiendo y de lo que este proceso nos conlleva a nivel de cambio personal. Iluminarse es directamente dejar de vivir según los patrones que tenemos conocidos y asentados. Nuestra idea del éxito, nuestra idea de por ahí sobresalir, no tiene nada que ver con lo que realmente nos pulsa el despertar espiritual, que es simplemente estar mucho más abiertos, receptivos, conectados, empáticos, amorosos. Y es un cambio tan grande de paradigma que realmente debe darse de forma gradual porque nos cambia todo, nos cambia la forma de alimentarnos, nos cambia la forma de dirigirnos al otro, nos cambia la forma de expresarnos en el mundo, nos cambia la vida radicalmente. Es vaciarnos completamente de todo lo aprendido, empezar a incluir lo nuevo desde otro lado, que no es la mente, si bien la mente funciona como una herramienta, digamos, para trabajar en este plano, no es la mente ahora la que dirige los procesos, entonces hay que aprender hasta a pensar de nuevo. Es todo un cambio de paradigma enorme, es volver, podríamos decir, al punto cero, ¿no? A ese espacio de vacío en el que dejamos de funcionar completamente del modo que conocemos para poder abrirnos a lo nuevo.
Y esa es la dificultad y el desafío y también lo maravilloso de la época que estamos viviendo, ¿no? Sí, es bien importante, ¿no? Porque de pronto yo me pongo a pensar en varias cosas de las que me dices. Es un proceso, Mm. y es un proceso, como bien decías al principio, que trae dolor también, que te hace enfrentarte a tus sombras, a tus oscuridades. Me quedo también con esto de que es un proceso que no se puede ver como a nivel de pensamiento, porque creemos que somos el pensamiento, pero en verdad no lo somos, ¿no? Entonces nos vamos haciendo como patrones, estructuras que nos van pegando mucho más al ego. Y, y yo me quedo con una pregunta que es, esto, los seres, yo creo que venimos completos, venimos felices a este mundo y de pronto nos llenamos de esta toxicidad que nos dan las estructuras, los patrones, el día a día, ¿cierto? Que nos tiene como presos de angustias o de cosas con las que nos vamos identificando. Estas personas en ese orden cósmico, en ese orden natural, en ese orden universal, también son tan necesarias como las personas que despiertan. Porque lo que tú me dices es que no podríamos despertar todos al mismo tiempo, porque no se podría como sostener eso. Esas personas que no despiertan también son tan necesarias, ¿cierto? Y otra cosa que quería preguntarte, ¿qué nos lleva a esa toxicidad? ¿El bloquear precisamente o el evadirnos, el no querer sentir dolor o el sentirlo constantemente? ¿Qué crees que nos lleva a esa toxicidad, a llenarnos de eso y por lo tanto a taparnos más los ojos o nuestro despertar? Mira, pienso que lo que nos lleva a generar la toxicidad es el no aceptar que vinimos a este plano a vivir la toxicidad. O sea, es el rechazo, la Ya. energía del rechazo. Porque si nos abrimos a sentir y simplemente sentir, ok, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo, no sé, orgullo, estoy sintiendo celos, lo que sea que estés sintiendo, si sos capaz de observar que lo estás sintiendo, porque tu naturaleza humana trae un programa que te dice que viniste a sentir esas gamas emocionales de vibraciones, todas las vibraciones, las altas y las bajas también. El tema es que al rechazar las bajas, queriendo aspirar a las altas, bloqueamos el proceso. La energía necesita movimiento. Tengo un amigo que dice la energía es redonda, ¿no? La energía tiene que circular. Cuando hacemos que la energía deje de circular, provocamos un bloqueo, un atascamiento. Eso genera un dolor y genera una distorsión. Y eso nos mantiene en ese pozo vibratorio, no nos deja salir. Pero si nosotros observamos el sentimiento, lo que estamos sintiendo, dejamos que simplemente lo aceptamos, está bien, me doy permiso, estoy sintiendo esto. Esa energía ya se pone en movimiento. ¿Por qué? Porque le dimos cabida, porque la aceptamos, porque dejamos de rechazarla. Una colega el otro día me decía, la palabra love en inglés, love, es lo ve. Y vos mirá qué maravilloso, que cuando uno ¿Verdad? puede observar y puede ver cuál es el patrón con el que está funcionando, uno puede ver cuál es la emoción, se transforma en amor. Y así se va generando de a poquito y gradualmente la transmutación de una energía en otra. El principio de la alquimia es este, es el poder transmutar una energía en otra, que en realidad es el principio de polaridad del Kybalión, ¿verdad? Una ley universal. Toda energía vibrando en un polo también contiene a su otro polo opuesto. Simplemente hay que dejarla fluir para que el pasaje se realice. Entonces tiene que Y, ver con esto. y genial. Por ejemplo, quiero tomar eso porque, a ver, eh, ¿cómo en verdad observar tu emoción puede ser transmutada o transformada en una emoción, digamos, buena? ¿Cómo te liberas de eso? Lo escuchamos en teoría, pero por ejemplo, tú me hablabas hace un momento también de que eh, esto de encajar dentro de la sociedad o dentro de lo que los demás, los deberías, que deberíamos hacer tal o determinada cosa, en algún momento te hizo ruido. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viviste o cómo observas tú, por ejemplo, cómo observaste tú tus emociones? ¿Cómo te dejaste sentir plenamente en este no encajar y dijiste, aquí hay algo
que me está haciendo mucho ruido y que necesita transformarse. ¿Cómo no quedarse en esa emoción? Ya, yo voy a sentir la ira, la frustración, la angustia, la ansiedad, la observo, la estoy sintiendo plenamente. ¿Cómo no me quedo en ella? ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a eso que lo debes haber transitado también en este encajar con los demás o con lo que te decían? Bueno, la verdad es que en el momento no fue algo ni consciente ni elegido. En el momento me encontré cayendo en una depresión muy profunda en la que ya no pude eludir el sentir lo que estaba sintiendo. Realmente me dejé caer. Y en ese dejarme caer fue que empezaron a aparecer las respuestas, pero realmente no fue ni consciente ni elegido y sí fue un proceso doloroso y muy sufrido. Yo me encontré de repente con 20 años estudiando una carrera que no me interesaba, sola completamente en el mundo, no lograba socializar con la gente, no tenía verdaderos amigos, no tenía una pareja, vivía en la casa de mi madre, pero mi madre tenía un montón de conflictos, una relación completamente dependiente y tóxica. Yo no me sentía un ser humano con una identidad, no sabía para qué estaba en este mundo y en ese momento de completa desconexión de mi ser y de todo, ¿no? De para qué estaba aquí, fue que busqué las herramientas que me fueron llevando a reconectar con lo que realmente yo era y lo que había traído. Pero en ese momento no fue un proceso consciente. Sí, después me fui dando cuenta de que fue precisamente el sentir a dónde me estaba llevando, la forma que tenía de estar queriendo adaptarme al mundo, eh, que fue precisamente eso lo que me llevó a la depresión, que fue la salida. O sea, el sentir fue la salida. Y no por quedarme en la depresión, sino por haber reconocido dentro de ese estado de depresión cuál era mi carencia más grande. Mi carencia más grande era la de mi identidad. Me acuerdo que en mi diario íntimo, yo por esa época escribía mucho porque era mi único modo de catarsis, ¿no? De sacar un poco, de volcar las emociones. Y es algo que recomiendo mucho también a la gente que esté necesitando conectar con su parte interna, el poder escribir sin necesidad de mostrarle a nadie lo que tengas que escribir, lo que sale de adentro, simplemente para ponértelo enfrente y poder ver qué es todo lo que está pasando en tu interior. Me acuerdo que en mi diario yo escribí: la verdadera soledad es la ausencia total del yo de uno mismo. No tiene que ver con el afuera, tiene que ver como uno se sienta dentro de uno mismo. Y yo en ese estado de depresión a lo que había llegado era eso, a perderme completamente a mí, a mi ser. No me estaba sintiendo. En ese proceso fue que se empezaron a activar dones que yo ya traía desde chica, pero fue precisamente por el haberme dado cuenta de que me había desconectado y por intentar reconectar buscando, bueno, en libros, en maestros, en herramientas de las que ya tenía a la mano, porque siempre sucede que las herramientas las tenemos todo el tiempo alrededor, pero en nuestra ceguera, en nuestra terquedad de querer continuar por los caminos conocidos, por ahí no nos abrimos a entender que están ahí. Y en esta depresión en la que caí, de repente llegó a mis manos un libro que había estado en mi biblioteca desde que yo tenía 12 años, que ya había leído incluso, pero nunca había prestado atención a un ejercicio en particular. Y cuando tomo este libro de Louise Hay, gran maestra, observo que había un ejercicio para conectar con el lado intuitivo de uno mismo, que decía que uno podía tomar con la mano dominante, con la mano que estás acostumbrado a escribir, una lapicera y realizar una pregunta, ¿no?, sobre un papel. Y luego pasar la lapicera a la mano no dominante y esperar, sin tratar de controlar el proceso de la escritura, esperar a que te llegue una respuesta cualquiera. Bueno, lo probé, escribo con la mano dominante, escribo qué tengo que aprender. Y cuando paso la lapicera a la otra mano, la primera palabra que me llegó fue mereces. Me quedo esperando, así como con cuentagotas, porque realmente mi cabeza se había apagado y estaba en un estado de receptividad absoluta. A la palabra mereces le siguió todo. Y bueno, yo quería saber cómo seguía la frase, ya estaba ansiosa.
Lo claro. que llegó después fue lo mejor. Mereces todo lo mejor. En el estado en el que estaba yo en ese momento, en ese instante, me largué a llorar con todas mis fuerzas, porque yo no creía que realmente podía merecer algo. Yo me había desvalorizado tanto a mí misma, yo me había cerrado tanto a quien era, que yo no creía que podía merecer lo mejor o que para mí pudiera haber algo bueno. Eh, de verdad ese ejercicio para mí fue un antes y un después en mi vida. Y a partir de entonces empecé a practicar todos los días esto de escribir con la otra mano para obtener respuestas. Y fue tan simple y fue tan mágico, porque de verdad me encontré hablando con mi niña interna, me encontré hablando con mi ser superior, me encontré hablando con partes mías que no creí que tenía. Y fue liberador, y a partir de ahí comenzó el camino de búsqueda. A partir de ahí me encontré yendo a una terapeuta que me hizo terapia de Reiki, y fue mágico, y dije, yo quiero hacer esto, pero yo dije, yo quiero hacer esto para sanarme a mí. Yo no estaba buscando proyectarme a los demás como terapeuta, yo estaba buscando salir de mi depresión y volver a encontrarme a mí misma. Bueno, eso es un poquito de resumen de mi historia. Sí, es que está magnífico porque claro, este compartir para todos los que nos escuchan es como bien importante el dejarnos llevar un poco por la intuición. Ahora entiendo mucho más qué es esto de sentir plenamente también una emoción. También es como tomar acción, ¿no? Tomar de alguna manera acción, pero con la intuición. Nos hablabas de este ejercicio de escritura que tuviste y este proceso. Y claro, primero es el proceso de tus adentros. Me quedo con esta hermosa frase que la verdadera soledad es la ausencia de uno mismo, y tienes mucha razón. Creo que es donde uno siente más dolor también, más frustración, porque no encuentra respuestas en el afuera y porque no las hay. Porque tienes que observarte tanto que tus respuestas te van dando señales, seguramente el universo, la vida, en lo que uno crea va dándole más o menos señales que tú intuitivamente vas siguiendo, y es como fue tu camino. Y es como va siendo un poco tu camino también, porque el camino no acaba, ¿no? Hasta el último instante de nuestros días, seguramente. Entonces es como estar abierto totalmente a todo lo que suceda, no como encallarnos en una emoción, en el sufrimiento, sino en verdad querer conocerse primero sin la intención de ser sanador de alguien más, sino de nosotros mismos. Ese camino creo que es bien liberador. En ese camino también, aparte del Reiki, de lo que nos comentas y de cómo fue un poco tu acercamiento, te encuentras con algo que se llama registros akáshicos. Muchos de los que nos están oyendo no saben ni tienen idea qué es registros akáshicos. ¿Cómo llegó a ti y cómo lo definirías? ¿Y cómo te transformó a ti en tu vida? ¿Y qué es lo que hace por ti? Bueno, mira, registros akáshicos realmente tiene un nombre muy raro. Eh, Akáshicos tiene que ver con la palabra akasha, que significa éter, es una palabra sánscrita, y registros es toda esta impronta de información que queda grabada en el akasha, es decir, en los cuerpos sutiles de todo lo que existe. Cada ser humano tiene un campo de éter que lo rodea, que lo interpenetra, que está en el ADN, que está en las células, que está en todo, en las hebras magnéticas del ADN, que está cargado de información, y este es el registro al que se accede a través de la lectura de registros akáshicos. Esto, bueno, como para mostrar, contarle a la gente que por ahí no sabe de qué se trata, cómo funciona la herramienta. La herramienta es el poder conectar con este registro, esta impronta eh, energética que todos traemos y que tiene el planeta, que tiene cada ser vivo, que tiene una roca. Cada conciencia es un campo de información que puede ser leída e interpretada. Bueno, mi camino en esto surgió a partir de este momento en el que yo me di cuenta, que te contaba recién, que podía recibir información. Después de un tiempo dejé de practicar con las dos lapiceras en una mano y la otra, y simplemente era con la práctica, ¿no? Fui logrando esto de hacerme una pregunta y sentir la respuesta. Me di cuenta que mucha gente le llamaba a esto canalización.
y que a mí me estaba surgiendo muy naturalmente porque era una condición que yo traía conmigo. En un determinado momento me invitaron a un encuentro de canalización que hacía una canalizadora muy conocida aquí en mi ciudad, y la verdad es que cuando yo la observaba hablar a ella, conectada, concentrada, abriendo y expandiendo su canal y brindándole respuestas a la gente que le hacía preguntas, yo decía, wow, me admiraba, decía, qué bueno poder hacer esto. Y no me daba cuenta de que yo lo estaba haciendo conmigo misma también, ¿no? Yo, lo que es cómo funciona la negación y la estructura en cada uno. Yo no me daba cuenta de que yo estaba teniendo esa capacidad, que la estaba viendo proyectada en espejo en esta otra persona. Pero como que no lo asumía. Claro. No me daba, claro, no lo negaba, no me daba cuenta que yo estaba haciendo lo mismo. Necesité que otras personas me lo dijeran. En una ocasión, un amigo me preguntó, ¿hace cuánto que canalizas? Y yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿yo canalizo? Bueno, claro. De esa pregunta surgió el libro Buscando tu propio camino a la verdad, en el que yo cuento cómo fue mi experiencia con la canalización. Y Qué esto lindo. del darme cuenta, ¿no? De darme cuenta que yo lo estaba haciendo y que como yo lo estoy haciendo, todos tenemos esa capacidad, todos somos canales de alguna manera. Algunos quizás. Fue un proceso casi no de pensamiento, sino mucho más intrínseco, ¿no? Mucho más del subconsciente, digamos, que fue despertando en ti. Sí, totalmente profundo, totalmente inmanejado desde la cabeza. Y la cabeza fue precisamente la que puso las barreras y las trabas y la que dijo, no, no puede ser, yo no estoy apta para esto. Y bueno, ahí Claro. fueron, ahí empezaron a surgir mis luchas internas, mis conflictos. Bueno, transcurrido un tiempo en que yo ya había asumido que tenía una cierta facultad para canalizar energías, para recibir en palabras, porque no todos recibimos de la misma manera, hay gente que recibe y expresa a través del arte, mucha de la música es completamente canalizada, las letras de las canciones, las pinturas, las esculturas, precisamente porque el estado de inspiración, si vos vas al significado etimológico de la palabra inspirado, inspirado quiere decir en espíritu. Y cuando Mm. uno vibra en espíritu, lo que está haciendo es canalizando a su propio espíritu, está canalizando a su propio ser. Entonces, si vamos a esa definición, el arte es todo canalizado. Todo lo que se haga en un estado de inspiración es canalizado. Entonces, bueno, le ponemos nombres raros a las cosas, inventamos una jerga metafísica en la que, el canalizador es un grande, y en realidad todos somos canales de Dios. Y en realidad todos estamos acá para manifestar nuestra divinidad en un estado de conexión. Pero bueno, pasado un tiempo, desde que empiezo a asumir que tengo la capacidad de bajar información, de conectar con la sabiduría universal, una amiga también un día me dice, qué lindo, canalizás y haces lecturas de registros akáshicos. Y yo me la quedé mirando, le dije, ¿qué? ¿Y eso qué es? Ni idea tenía. No, ni idea, ni idea. Ya. Entonces empiezo a investigar, porque claro, si algo se me despertó con toda esta búsqueda es la curiosidad, y cuando me llegaba un dato así desconocido, Claro. para mí se empezó a convertir como en una señal y empecé a seguir las señales del universo y decir, bueno, a ver, me están sugiriendo registros akáshicos, ¿qué es? Me pongo a investigar y conecto con esta técnica, que es lo que ya venía haciendo, pero con más técnica, digamos. Perdóname que te interrumpa, ¿fuiste Sí. crédulamente o fuiste diciendo, bueno, vamos a ver qué es, y no confiaste mucho en eso al principio y fuiste por simple curiosidad? ¿Cómo fue tu actitud al ir tu interior? No, para esta altura ya de mi proceso, que vos imaginate, yo empecé con ese primer mensajito de mereces todo lo mejor en el año 2002 cuando tenía 24 años. Okay. Esto de los registros akáshicos ocurrió en el 2014, o sea que yo ya venía con toda una trayectoria de darme palos en el sentir y de permitirme sentir, ¿verdad? Y de permitir seguir mis intuiciones. Y cuando esta amiga me sugiere registros akáshicos, fue como sentir un chispazo adentro, un entusiasmo. En realidad lo sentí así, como un entusiasmo. Vamos a ver qué es esto. Y ya Okay. entregada, como decir, ok, vamos a seguir la señal del universo. No tenía ni idea con qué me iba a encontrar. No tenía ni ¿Y idea. con qué te encontraste? ¿Qué pasó en ese momento? Me encontré con una técnica
que utilizaba esta capacidad que yo tenía de leer las energías para generar un proceso de sanación, para generar el destrabe de esos bloqueos que yo a lo mejor hasta ahora no había sabido cómo destrabar, porque yo podía conectar con la información y bajar una respuesta, pero a veces esa respuesta me resultaba como desconectada del proceso real que yo tenía que estar haciendo. Entonces di con una herramienta que me permitió entrar en el campo de esa información cuántica, de esa información energética, para conectar directamente con esos puntos en los que las emociones se habían quedado atascadas, permitirme observar esas emociones que estaban ahí y permitirme en ese observar simplemente liberarlas. Por ejemplo, me pasó, y aprendo muchísimo de cada una de las personas que ahora vienen a hacerse una lectura de registros akáshicos, porque es una herramienta de aprendizaje de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona este plano, que es constante y es maravillosa. Por ejemplo, me pasó atendiendo a una chica que me decía, no entiendo por qué cada vez que me pongo en pareja sucede algo, o yo no me comprometo, o la otra persona no se compromete, pero dice, nunca puedo tener una relación de pareja duradera, me dice. No entiendo por qué me pasa, porque yo siento la necesidad de estar con otro ser, de compartir, y no se me da esto de la pareja. Bueno, abrimos los registros akáshicos, empezamos a trabajar, y lo primero que percibo es un recuerdo de otra vida en la que esta chica había sido una esclava negra, que había tenido un marido, que había tenido hijos, y que por decisión de sus patrones vendieron a su marido a otra familia, a servir en otra familia, vendieron a todos sus hijos por separado, y ella había sentido tan fuerte este dolor que había jurado no volver a comprometerse nunca más con nadie. Wow. Cuando le digo esto, obviamente se deshace en llanto, me lo confirma, me dice que, bueno, obviamente no tenía esta información en plano consciente, pero me dice, ahora entiendo, me dice, porque yo, dice, desde chiquita, siempre le decía a mi mamá que yo no iba a tener hijos porque mis hijos se iban a ir. Vos mira qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte como las heridas sufridas en esta vida, en las vidas pasadas, condicionan las elecciones que hacemos día a día y condicionan el modo en el que vamos generando nuestra vida hoy en día. La herramienta de los registros Y a partir de akáshicos... ¿Cómo? Y a partir de eso, con esta herramienta, ¿qué solucionó, por ejemplo, esta mujer? ¿Cómo pudo transformar eso en su vida para lo que ella quería? Y a los pocos meses se encontró conociendo a una persona en el que reconoció realmente a un compañero y permitiéndose vivir esa relación, sin poner bloqueos, ¿verdad? Y lo maravilloso, lo mágico, que cuando uno sana desde la energía, la persona con la que conectás viene afín a esa energía, entonces no te va a estar mostrando tu bloqueo. Ella se encontraba con personas que no querían compromiso, porque era ella la que no quería comprometerse. Y a los pocos meses me escribe, maravillada, me dice, creo que encontré a mi compañero, ahora sí siento que estoy dispuesta incluso a, no sé si a casarme, pero a desarrollar una linda relación duradera. La verdad es que pasan estas cosas, y me sucedió a mí en mi propia vida. Por ejemplo, yo antes de haber empezado a trabajar con los registros akáshicos, había tomado todo esto de la energía como algo para mí, algo que no me atrevía a compartir, y tenía como una especie de bloqueo en esto de querer mostrar realmente quién era yo. Bloqueo que después descubrí, entendí que venía por un montón de patrones familiares, y también por haber vivido en otra vida la época de la Inquisición, y por haber sido perseguida y por haber sido asesinada por dar a conocer mi verdad, por dar a conocer, por ir en contra de lo que el sistema quería imponer como modalidad de creencia. Fui destrabando de a poquito todos estos patrones, y de repente un día, sin proponérmelo, porque fue así, sin proponérmelo, una amiga me llama y me dice, Lu, me dice, vos que estudiaste registros akáshicos, me dice, ¿me harías una lectura? ¿Me ayudarías? Porque estoy con un problema. Le digo, bueno,
dale, probamos. Pero yo no quería ni cobrar, yo no quería ni mostrar que lo hacía. La cuestión es que le hago la Ok. lectura de registros a esta chica, a ella le gusta, le ayuda, se siente bien, me recomienda con otra amiga, la otra amiga me llama, hacemos una lectura, me recomienda con otra amiga y bueno, y empecé así a trabajar sin darme cuenta, Ujú. sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Wow. Fue muy loco, y muy liberador y muy sanador, porque de repente empecé a darme cuenta de que realmente tenía un lugar en este mundo, de que podía expresarme tal y como era, y me empecé a plantear el dejar de trabajar en otras cosas que por ahí no me satisfacían o no me llenaban más que en lo material, y siempre me estaban generando esta Claro. sensación de estarme perdiendo de la vida, ¿no? De estar perdiendo el tiempo trabajando por ahí en un café o trabajando en algo que realmente no era mi elección. Que no te llenaba Eh, tampoco, ¿no? no me llenaba y me hacía sentir como que drenaba mi energía en una tarea que no me generaba Ah, satisfacción, que solamente exacto. lo hacía para obtener el dinero y nada más. Eh, Y y entiendo que entonces abrir un registro akáshico es como un poco aceptar lo que pasó, destrabar un poco esa energía que viene desde los ancestros, ¿cierto? Que nos puede estar bloqueando, repitiendo un patrón a través de diferentes generaciones o a través de diferentes vidas para que nosotros podamos mirar un poco más adelante y sentirnos un poco más libres, ¿verdad? sí, es liberar todo eso que nos está bloqueando y limitando, elecciones que por ahí hicimos en Ujú. algún momento, como la elección de esta chica de no volver a comprometerse, en un momento en que una herida fue tan Claro. grave y tan honda que nos marcó profundo, pero que después resulta que se convierte Ujú. en una estructura que nos limita para poder continuar evolucionando, para poder continuar desarrollando vidas felices y plenas y nos va limitando nuestra plenitud. Porque bueno, tanto así como en el campo de las relaciones, también ocurre en el campo de la salud, también ocurre en el campo de lo laboral, en todo, o sea, en todo. Tenemos tantas creencias que Pero vamos entonces sí guardando. hay estas energías, sí hay estas energías ancestrales que de alguna manera, como hablas de las vidas pasadas, nos bloquean un poco, hacen que esté en nuestro ADN, en nuestro inconsciente. Eso pasa. Sí, eso pasa. Y cada registro emocional, cada impronta queda guardada en el ADN. Y cuando tenemos hijos, Oh, transmitimos esa impronta a nuestros ya, hijos. Entonces es ya. importantísimo, es fundamental que podamos empezar a trabajar sobre esos patrones emocionales que tenemos ahí, digamos, guardados para liberar también a la descendencia. Genial, genial, muy bien, muy interesante, Luciana, muy interesante los registros akáshicos. Yo tampoco lo conocía en así a fondo, ya había conversado antes con Luciana, pero no lo conocía así a fondo. Podríamos hablar horas de registros akáshicos. Ha sido muy interesante también tu experiencia de vida, porque me quedo con una frase final, ¿no? Que es la que decías, que inspirado viene de en espíritu. Entonces, Mm. yo creo que en espíritu estamos todos juntos y esto de que todos estamos conectados, de que todos somos canales también y de que todos somos uno, lo que le pasa a uno repercute en los demás. Es como el orden natural o cómo se mueve el universo un poco. Qué bueno, Luciana, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes que nos despidamos, te voy a hacer 3 preguntas rápidas que tengo para este bloque final. A Dale, ver, vamos a ver. Vamos con la primera pregunta, Luciana. Si pudieras dale. cambiar cualquier cosa de la forma en la que fuiste criada o educada, ¿cuál sería? Qué pregunta difícil. Bueno, mira, yo para esto tendría muchas respuestas. Mi niña interior seguramente quiere cambiar muchas cosas que considera que le faltaron. Ajá. Sí, pero bueno, vamos a dejar el caprichito del ego nena de lado y mi parte más inspirada, te diría que todo fue perfecto como tuvo que ser, porque fue el camino que tuve que transitar para llegar a donde estoy hoy. Muy bien, muy bien. A ver, la segunda pregunta. ¿Cómo sería para ti un día perfecto? Un día perfecto es un día en el que puedo estar conectada conmigo, conectada con la naturaleza, en la playa, en un bosque, en una cascada, con mis hijos, con mi pareja,
compartiendo con amigos, y también, ¿por qué no? Trabajando con mi función, bajando información, aprendiendo. Creo que es un día ideal para mí. Hermoso. Y la última pregunta, si supieras que vas a morir dentro de unos 3 meses, ¿cambiaría en algo en la forma en la que vives ahora? Estoy teniendo problemas para escuchar, no escucho bien. Ah, ¿ahora me escuchas bien, Luciana? ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí. Ahora sí te escucho. Ya, ¿me escuchas bien, cierto? Sí. Ya, te preguntaba, si supieras que dentro de unos meses, unos 3 meses, vas a morir, ¿cambiaría en algo la forma en la que vives ahora? A ver, no sé si la forma, quizás sí dejaría por ahí. Sí, mira, creo que dejaría un par de mensajes, sobre todo a mis hijos, de cosas que me interesaría dejarles, brindarles como herramientas de vida. Pero sobre todo a ellos, porque en general en mi forma de vida, de lo cotidiano, trato de día a día vivir conectada a mi esencia y hacer lo que siento. Entonces se van generando estos espacios también de por ahí ir dejando las cosas en orden, pero que consciente del mensaje que quisiera darle como digamos, como mamá a mis hijos para... Muy bien. Bien, Luciana, muy bien. Muchísimas gracias, Luciana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y con todos los que nos oyen ahora en este 10º capítulo de Tu Arte Interior. Muchas gracias. Vamos a dejar los contactos de Luciana también en la descripción abajo para que puedan comunicarse con ella. Gracias, Luciana, por estar aquí. Te agradezco muchísimo, Manuel, por esta iniciativa. Ya te digo, me parece maravillosa. Y bueno, aquí estamos para seguir compartiendo cuando gustes, cuando quieras. Te felicito por los 10 capítulos y muchas gracias de corazón. Gracias, muchas gracias, Luciana. Gracias a todos los que nos escuchan. Sé que ha sido inspirador este momento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de esta primera temporada de Tu Arte Interior. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Tu Arte Interior. Escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.